desde Holguín, bajo el dictado cenital de la cultura, la creación asegura un sentido y un estado de gracia que el hombre ha dado en llamar inteligencia. Entre la fugaz vivencia tan veloz como una frase, lo que expira y lo que nace, ocurre la confluencia. Gracias, Ronel González, por dedicarnos esta décima a Confluencia y por acompañarnos hoy. Ronel, que pudiera decirse que es uno de los escritores más publicados en Holguín en géneros como poesía, ensayística y también literatura infantil, y que me decía y me confesaba que es un grafómano por excelencia, ¿verdad? Buenas tardes y bienvenido a Confluencia, Ronel. Muy buenas tardes, muchas gracias por la posibilidad. ¿Por qué te consideras un grafómano? Bueno, es que yo creo que de cierta forma todos los escritores somos grafómanos, o sea, cuando hemos convertido la escritura en algo tan importante en nuestras vidas, que convertir cada cosa que vivimos, la realidad, eso que se le llama realidad, ¿no? En materia de cultura, de literatura, por eso somos grafómanos. Y dentro de esta grafomanía pudiera decirse que tiene un papel fundamental la décima. ¿Influyó tu tierra natal, Cacocún, en esa agilidad y destreza para escribirlo? Tiene que ver, por supuesto, porque y el entorno en que yo nací, o sea, la formación desde rítmica, sonora, el entorno relacionado con, pienso yo, con las carretas de caña, los centrales azucareros. No exactamente en el poblado donde yo vivía había centrales, pero sí un centro de acopio y pasaban las carretas hacia los centrales, hacia Cristino Naranjo, porque ya Maceo quedaba mucho más lejos. O sea, todo ese ambiente tuvo que ver en un programa que se llamaba La Guantanamera, que se transmitía a las 11 de la mañana, y nosotros siempre escuchábamos a Joséito Fernández cantando la canción clásica cubana, ¿no? Y, y mi mamá, que también escribía poesía, mi abuela hizo décimas también, o sea, todo tiene que ver con esa formación. Y Cacocún. Y pasaste talleres también. Sí, desde los 14 años por ahí entré en un taller literario. Cuando se fundó en Cacogún aquello del movimiento de las 10 instituciones culturales básicas y se creó un taller literario, yo entré en la Casa de la Cultura, soy fundador de ese taller y por ahí comenzó todo. Después vine para la vocacional, la Universidad de Oriente, ya. Y aunque escribes diversas formas de poesía, me decías que octava real, octavilla, principalmente te dedicas al soneto, la décima y el verso libre. Cuando tienes una idea poética, ¿cómo sabes reflejarla? ¿Cuál de ellas usas? En realidad, bueno, en una etapa en que de formación literaria yo me adiestré en la escritura de las estrofas, creo haber escrito casi todas las estrofas métricas. No sabía cuáles eran las que más se usaban, la décima, el soneto, son las que más se emplean aún, ¿no? A pesar de que el verso libre, por supuesto, es el que más impera, el que ha desplazado, digamos, desde Whitman para acá, ¿no? Pero en Cuba la décima se mantiene, el soneto se mantiene y entonces son las que más uno tiene que ver y nada, a veces el tema que uno ha escogido tiene que ver con con la estrofa, con la forma que vas a utilizar, pero realmente no. A veces uno está consciente, voy a escribir un soneto y lo Sí. escribe, ¿no? Algo así, pero generalmente casi siempre la estrofa escoge un poco a uno, ¿no? Desde esos inicios en Cacocún hasta ahora pudiera decirse que tienes una amplia carrera literaria. Me gustaría que me dijeras también, porque has tenido varios libros, en el caso de Ediciones Holguín, que está cumpliendo ya 37 años, ¿cuánto ha influido en esta carrera tuya? Bueno, Ediciones Holguín, desde la publicación de mi primer libro, que salió en el año 90, usando la recortería del periodo especial, se armó la colección Antología Mínima, que fundaron Lourdes González y Alejandro Querejeta, y ahí salió mi primer libro, y después de eso se publicaron otros de poesía o de alguna investigación literaria relacionada con Holguín, con la décima, la poesía y libros para niños, o sea, unos cuantos libros han salido en Ediciones Holguín, o sea que soy un autor de Ediciones Holguín fundamentalmente, ¿no? He publicado en otras editoriales, pero fundamentalmente en Holguín, o sea que está muy vinculada a mi trayectoria, a lo que soy, a mi formación en sentido general. Ronel, a mí siempre me gusta prepararme cuando voy a hacer una entrevista y leer sobre el autor que voy a entrevistar, y veía que decías que te consideras un niño más y por eso puedes escribir para niños.
De alguna forma sí, o sea, he tratado de no perder el sentido del humor, esa es otra parte de mí que fui descubriendo después, o sea, tengo amigos que son humoristas, otros escritores que son por naturaleza practican mucho el humor, sin embargo no lo escriben. Yo no soy tan humorista en mi vida cotidiana, pero puedo escribir al menos en décima u otro tipo de estrofa o a veces en prosa algo de humor. Y en la literatura para niños, sí, cuando es como entrar en un personaje, es como recordar quién fuiste, todas tus vivencias, tu formación cultural y entonces esperar a que venga el niño a decir cosas y así nace la literatura para niños, ¿no? Algo así. O sea que soy un poco niño también, por supuesto, cuando escribo. Nunca se pierde del todo, claro que sí, eres un niño grande. Espero no perderlo. Tienes una dicha que tienen pocas personas y es que en tu carrera ha sido muy importante tu esposa e incluso ella es una excelente artista plástica y no solo ha ilustrado tus libros, sino que también te ha inspirado ilustraciones de ellas a escribir. Sí, ahí hemos logrado un buen equipo, ¿no? Dayami, tengo que mencionar el nombre. Pupo, y hacemos un proyecto que se llama La Reca de No Sé, trabajamos con niños y entonces escribo para niños y ella ilustra los textos, siempre he querido que sea la ilustradora y a veces ha ocurrido lo contrario, ella ha hecho algo y digo, esto me sirve para tal libro o ha motivado la creación de algún texto, cosas que ella ha hecho, o sea, hay una comunión tremenda, artística y personal ahí y ha sido muy bueno todo lo que ha pasado. Hay una simbiosis y una confluencia entre ambos que les permite entonces desarrollar, sobre todo estos libros infantiles que llevan más ilustraciones. Sí, por supuesto, sí. Ya son 12 libros para niños publicados y quizás podían ser más, pero es que este tiempo ha sido difícil para todos, ¿no? Y hay libros que están desde antes de la COVID por salir. La escasez del papel, que exacto. Y entonces libros ilustrados que nunca se concretaron. Teníamos un libro enorme en Ediciones Unión, otro enorme también en la Editorial Oriente, nunca salieron. Parece que no van a salir ya, llevan muchos recursos los libros infantiles con los colores y el tipo de papel y todas esas cosas. Pero bueno, seguimos trabajando y deben nacer nuevos proyectos, nuevas ideas. Claro que sí, sobre algunos de ellos estaremos conversando en los próximos minutos. Hoy aquí en Confluencia que estamos hablando con Ronel González, uno de nuestros principales decimistas y escritores de la provincia, pero ahora vamos a darle paso a una gustada sección que regresa y fue fundadora de nuestro programa, Confluencia. Yo lo decía en nuestras redes sociales que hoy tenemos el honor de restaurar el Brocal del Pozo, una gustada sección literaria que es fundadora de nuestro programa y que regresa de la mano de la persona que la desarrolló, nuestro destacado escritor Manuel García Verdecia. Buenas tardes y bienvenido y gracias por cumplir con tu palabra porque desde junio te lo prometimos que ibas a regresar y aquí estás con nosotros. Buenas tardes y muchas gracias a ustedes. Yo soy el honrado porque me dan la oportunidad de volverme a reencontrar con un medio que llega a tantas personas y que permite, pues bueno, la práctica de la confrontación de las ideas y de la comunicación de pensamientos y actitudes sobre la vida que es la literatura. Yo te sigo en las redes sociales y veía que ayer estaban desarrollando un tema que me prometías que ibas a hablar hoy. Y es sobre el aniversario 50 de la muerte de Pablo Neruda. Claro. Bueno, es que es imposible que siendo latinoamericanos pasemos por alto el deceso de una voz fundamental de la poesía hispanoamericana y mundial. Además, la voz de una persona que estuvo tan íntimamente ligado con nuestro país, al cual visitó en 1961 y que tenemos la dicha de que una de las pocas ciudades que visitó fuera Holguín. Hay documentos gráficos de esto. Y bueno, es que es un poeta inmenso.
Es difícil que alguno de nosotros en algún momento no hayamos oído o repetido o leído: quiero escribir los versos más tristes esta noche, desde el fondo de ti y arrodillado, un niño triste como yo nos mira, cuerpo de mujer, colinas blancas, blancos muslos. O sea, que es muy difícil que alguna vez no hemos repetido estos versos, que si decimos que lo escribió Ricardo Nestalí Reyes Basualto, sí, la gente diría, ¿quién será? Pero bueno, es que él escogió desde muy temprano, porque a los padres no les gustaba mucho la ficción literaria de él, escogió, tomando de referencia a un escritor checo, escogió el alias de Pablo Neruda. Nació en el 12 de julio de 1904, el año que viene estaremos celebrando su 120 aniversario de vida. Un hombre que hizo una trayectoria enorme en su carrera literaria. Si bien él tuvo una formación como profesor de francés, se dedicó básicamente a la carrera consular. Estuvo en distintos consulados por el mundo. Una participación extraordinaria en la guerra civil española, la cual apoyó a los independentistas, a los españoles que luchaban por la república, los republicanos. Incluso ayudó a que su gobierno pusiera un barco, el Winnipeg, para traer a todos aquellos republicanos que podían ser reprimidos por el franquismo, y él se dedicó a esto. Siempre fue miembro del Partido Comunista de Chile, e incluso su muerte, que tuvo lugar precisamente tras el 11 de septiembre, tras el golpe de Estado de Pinochet, está todavía muy dudosamente relacionado con esto, y hay grandes conjeturas de que pudo ser un asesinato. Hay teorías de que le inyectaron algo en el estómago. Sí, y su médico personal lo ha dicho, pero hasta ahora no se ha dado una confirmación absoluta, aunque la mayoría de las personas piensan que fue posible que lo hubieran eliminado físicamente por su amistad con Allende y por ser miembro del Partido Comunista. La poesía de Neruda es una poesía extraordinaria, no solamente por la cantidad de obra que tiene, escribió un enorme número de textos, sino por la calidad de sus obras. Él es un hombre que un poeta que supo tocar todos los asuntos de la vida de una forma milagrosa. Él mismo decía en algún poema: amo las cosas locamente. Y entonces usted fija que es un hombre que, aunque lo más reconocido y recordado casi siempre son estos textos de 20 poemas de amor y una canción desesperada, los poemas amorosos, porque bueno, el amor es un tema que la gente sigue mucho en la poesía por la lógica de la misma vida. Ojalá que todos en la vida le dedicáramos más tiempo al amor y menos al odio, ¿no? Y a las otras cosas horribles que pasamos por el mundo. Pero él tiene una gran poesía que él escribe desde una bicicleta, unas tenazas, el caldo de congrio, el vino. O sea, él escribió a todas las cosas. Y lo hacía con una tremenda joyería en la palabra, su verbo, pero no era un verbo vacuo, o sea, era un verbo hermoso, elegante, de una fineza en la construcción metafórica, pero no vacuo, porque siempre iba a un trasfondo humano muy sostenido. Él tenía una penetración muy profunda en lo humano, el sentimiento de la persona, del amor, de la relación con el otro, porque esas cosas, él dice, como dice en algún verso: hablo de cosas que existen, Dios me libre de inventar cuando canto. O sea, porque él está hablando de la realidad de los hechos. La poesía no, la gente piensa que la poesía es algo como fantasmagórico, sí, que se inventa a partir de nada. No, la poesía es una recreación de la realidad mediante la palabra, pero en el fondo último está la realidad más invisible, posiblemente la más sustancial, la más esencial, la más trascendente. Por eso un poema que se escribió en el primer siglo después de Cristo, todavía hoy lo leemos y nos dice algo, porque dice algo de la vida de los seres humanos. Y eso es importante. Manuel, si tuvieras que sugerirnos algún libro de Neruda. Bueno,
¿Cuál sería? Bueno, a los cubanos yo les sugeriría que va a ser el más asequible porque es el que se publicó aquí en Cuba. Esto es una Sí. selección muy fenomenal que hizo Roberto Fernández Retamar en el año 2007 y salió por Casa de las Américas, una selección de la poesía de Pablo Neruda, tiene que estar en las bibliotecas. Pero bueno, de entre los libros de él, a mí me gusta mucho Residencia en la Tierra y los versos del Capitán. Pero bueno, él tiene ya te digo, es una poesía muy extensa donde trata diversos temas. Una poesía que siempre está referida a la naturaleza, a las cosas con que el hombre entra en contacto, porque él tiene una especie de acercamiento, sí, de que en las cosas uno va reflejándose uno mismo. Y no es casual que, por ejemplo, en su casa de Viña del Mar, de Isla Negra, perdón, él tuviera todo lo que el mar devolvía, lo iba recogiendo, iba armando una suerte de museo en su casa, porque las cosas tenían ese sentido. Estoy seguro que sobre Pablo Neruda tendríamos muchísimo más que hablar, pero el tiempo apremia y entonces te quiero agradecer y que nos leas un pequeño fragmento que nos traes. Me gustaría terminar por esta conmemoración tan importante que tenemos mañana de los 50 años de su muerte, terminar con este poema, sí, porque sí, es bellísimo el final. Simplemente, ¿qué le decimos a Pablo Neruda? Le decimos lo que él mismo celebró. Gracias, gracias, que viajes y que vuelvas, que subas y que bajes, está entendido. No lo llenas todo, palabra gracias, pero donde aparece tu pétalo pequeño, se esconden los puñales del orgullo y aparece un centavo de sonrisa. Gracias. Excelente, gracias a ti, Manuel García Verdez, y te esperamos el próximo mes aquí en Confluencia para hablar de otro tema literario en El Pozo. Un honor. Continúo conversando en Confluencia con el destacado escritor holguinero Ronel González Sánchez, y es que a la par de esa extensa obra poética también has desarrollado una obra investigativa y ensayística. Coméntame un poco sobre ella. Sí, bueno, sin ser realmente un especialista, he sido muy usado en ese campo, ¿no? Yo no recibí una preparación filológica, pero por mi cuenta pasé cursos, posgrados y he leído mucho sobre... ¿Te gustaba la metodología? ¿Estudiaste historia del arte también? Cómo no, y entonces, pero me apasiona la investigación literaria, y entonces por eso, por ejemplo, el proyecto que presenté a la beca Cintio Vitier, que esta tarde debe haberse dado los resultados en la UNIAC Nacional. Y qué bueno que lo estás diciendo, porque aprovechamos ya para felicitarte, porque hace apenas unas horas se dio a conocer que eres el ganador de esta beca nacional Cintio Vitier que entrega la UNIAC y que es muy codiciada. Sí, bueno, ¿Cuál fue el proyecto que presentaste? Presenté un proyecto acerca de dos poetas cubanos de finisecular, o sea, del siglo XX, suicidas, los dos, no por ese detalle, sino por el valor de las obras. Raúl Hernández Novas y Ángel Escobar, que desde que estaban vivos me apasionaron mucho sus obras, de manera que hoy que pretendo hacer una nueva, he escrito varias cosas acerca de ellos, se han publicado algunos artículos y pretendo hacer una investigación un poco más seria, más asentada, al cabo de más de 30 años de la muerte de ambos y al menos de Raúl Hernández Novas. Y bueno, sobre todo por la calidad de los libros, o sea, de la obra que hicieron. Por ejemplo, Novas con un libro como Animal Civil o Ángel Escobar con Abuso de Confianza, para no citar otros volúmenes importantes que escribieron. No tienen una vasta obra, aunque posteriormente han ido publicándose libros que quedaron inéditos, que sí demuestran que a pesar de la juventud de ambos, fueron dos poetas bastante prolíficos, y nada, pretendo hacer esa investigación acerca de la obra tanto comparativa, algo así. Y esta beca lo que viene es ayudar y a propiciar eso, que puedas terminarlo. Sí, o sea, una beca por 6 meses y al cabo de un año debo entregar ese libro terminado a la editorial. Esta no es la única buena noticia que hemos tenido en estos últimos días, porque también obtuviste una importante mención
Y era tu apertura hacia la narrativa porque normalmente te dedicas más a la poesía. Sí, nunca me he considerado un narrador. Había escrito narrativa para niños, o sea que me ha sorprendido también. No soy un autor de muchos cuentos, me cuesta mucho trabajo escribir un cuento, a diferencia de la poesía o la décima, ¿no? Y entonces este trabajo sí tiene un valor en lo personal. Ojalá yo pudiera escribir otro cuento como ese, porque es un texto acerca, es una de mis grandes pasiones, que es José Martí, y algo que ya se conocía, que era, yo había tratado de reescribir las páginas arrancadas, perdidas del diario de José Martí, correspondiente a la reunión de la Mejorana, y en el cuento lo que hago es la historia de cómo aparecieron, cómo yo las encontré, ¿no? Y están ahí en el cuento, y nada, tuvo suerte el, el texto. Y yo decía que es una mención que tiene sabor a premio porque se presentaron casi 1000 cuentos, pudiera decirse. No, para mí es tremendo, imagínate, me sorprendió muchísimo. Yo tuve que reponerme de la noticia porque eso implica ahora, hay quien, o sea, Expectativas también. expectativas, Sí. y ahora qué vas a hacer, ¿no? No sé, ni yo sé qué voy a hacer, tal vez nada. Ojalá y pueda hacer algo nuevo, algo diferente, ¿no? Pero, o sea, también uno no tiene por qué estarse poniendo tantos retos, Sí, simplemente disfrutarlo. disfrutar lo que pasó, lo que hice. Tengo otros cuentos, no muchos, pero vamos a ver que no están a la altura de ese. Soy bien crítico acerca de eso y nada, vamos a ver qué pasa más adelante. Yo solo sé que aquí nos pusimos muy contentos cuando supimos la noticia y hay personas que aunque estén lejos también se alegraron de escuchar estos dos reconocimientos para tu carrera, que ha sido importante y que lleva ya varios años. Entonces te propongo que mires ahora esta sorpresa que te queremos dar. Hermano mío, alegría enorme, no solo por tus últimos resultados, tus más recientes logros, sino porque puedo enviarte este saludo en este momento que sé que es muy especial para ti. Agradezco a mi hermano Bernard la posibilidad de abrazarte con estas palabras. Felicitaciones enormes por la beca Cintio Vitier, premio a tu inteligencia y a tu capacidad investigativa y ensayística de la que nos has dado pruebas fehacientes. Y además, la sorpresa grande, que Ronel González entra al mundo de la narrativa por la puerta ancha, nada más y nada menos que con una mención en el Premio Iberoamericano de Cuentos Julio Cortázar. ¿Cómo se puede sentir un amigo, aunque esté lejos, como es mi caso, con el corazón henchido de júbilo? Sé que estas palabras van a hacer que tus ojos se humedezcan, porque eres un hombre sensible de los que está siempre cerca de mi corazón. Te abrazo, Ronel González. Ahora llegaron tus buenas noticias, pronto también llegarán las mías. Te queremos. Te sorprendimos, ¿verdad? Seguro, me ha emocionado. Yo quiero mucho a Moisés Mayán. Es tremendo poeta. Y caramba, de verdad que me ha sorprendido Sí. absolutamente. Yo recuerdo que no trabajaban esperaba. juntos también en el Centro de Promoción Literaria. E incluso Claro, te claro. celebraron un cumpleaños, que recuerdo que te hicieron un libro maravilloso, estaba allí en ese momento. Sí, no, Mayán es un gran poeta, un poeta que también que escribe mucho y qué bueno, ya volverán a salir sus libros y a ver noticias buenas acerca de él. ¿Cómo no? Y a compartir los triunfos de ambos. Seguro, seguro. Claro que sí. ¿En qué estás trabajando actualmente, Ronald? Bueno, terminé un libro acerca de algo que era una deuda en mi vida, ¿no? Y era escribir acerca de la producción azucarera. Empecé escribiendo poesía acerca de esos temas, pero he escrito también, se ha metido en un cuento también o sea, tuve que investigar muchísimo, o sea, aunque uno escriba poesía, tiene que investigar, tiene que saber. Yo he consultado los libros más importantes que se han escrito acerca de la historia de la producción azucarera, o sea, no me voy a extender demasiado, o sea, el Sí. hablar del contrapunteo cubano es ya algo muy común, pero hay libros como El Ingenio, por supuesto, Manuel Moreno Frajinal, El Barracón, tantos libros un poco y todo vinculándolo a mis propias vivencias relacionadas con lo poco que conocí, aunque también tuve que ir a los campos de caña y hacer algo también, ¿no? Eso ha hecho que incluso te consideren algunos historiadores como un historiador más y aprovecho para felicitar a todos los historiadores holguineros en su día también. Sí, como no. Un historiador me prestó, Armando Cuba, cuando reinaba Su Majestad el Azúcar, un libro increíble, ¿no? Voluminoso.
Ha sido una aventura interesantísima escribir este libro de poesía acerca de la producción azucarera. Todo el mundo sabe acerca de esa historia que ha pasado en nuestro país, pero que es estremecedora realmente. La identidad cubana creció al lado de las aguas que decía Virgilio, y por supuesto de la caña, ¿no? ¿Cuánto crees que le aporta un narrador o un poeta a la historia? ¿La puede contar de una manera diferente? ¿La puede hacer más potable? Puede ayudar, puede tratar de hacerla más asequible, bueno, más cercana a las personas, mejor dicho. Y o sea que el aporte, tratar de un poco de humanizar ese texto, de entrar un poco en los personajes, en los héroes, que todo no se vuelva con importancia, como decir, como recordaba en las clases, ¿no? Como se daba en las clases, hacerlo más cercano, entrar un poco más en la parte humana de esa historia y acercarla al lector. Gracias, Ronel, por acompañarnos hoy y por permitirnos junto a ti honrar un poco a la poesía. Hoy también desde aquí, desde Confluencia, queremos honrar a un poeta de la canción que lamentablemente falleció en las últimas horas. Me refiero a Raúl Prieto, fundador de la Feria de los Trovadores, con una de esas poesías que él hacía en la música. Nos vamos a despedir hasta el próximo viernes. Hasta entonces, que la dicha y el arte los acompañen. Yo me quedo cantando, aunque la vida haga silencios a su paso, aunque se callen los abrazos y el aplauso, aunque las luces no aparezcan al final. Yo me quedo cantando, no es un misterio que nos vamos apagando, pero hay estrellas que se apiadan de los barcos y el horizonte es una marca sin final.